No cabe dudas que vivimos en dos reinos, lo enseñó Jesús, y es una realidad. El reino de este mundo, cuyo príncipe es Satanás, y el reino de Jesucristo, el cual es la iglesia del Señor. O sea, se divide en dos bandos, los que son santos y los que son impíos, los que son rectos y los que son torcidos, los que son honestos y los que son corruptos. Hoy vamos a analizar este principio, el reino de Dios versus el reino de este mundo. Ponga mucha atención a esta enseñanza. El reino de Dios versus el reino de este mundo. Este es el tema que tenemos para hoy. Vamos a hablar claramente sobre estos dos principios, principalmente en un mundo en donde parece que no se tiene clara la diferencia. Cuestionamiento. ¿Hasta dónde puede el cristiano involucrarse en política? ¿Puede la iglesia transformar el sistema corrupto en un sistema justo desde una plataforma política? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? La política es para los cristianos. Hay un principio, se llama el principio de los dos reinos. Esta expresión aparece 3.913 veces entre Mateo hasta el libro de Apocalipsis, según la versión del 1960. Pero para que haya un reino, tiene que haber un rey. Uno de los principios del Nuevo Testamento está en la existencia de dos reinos. El de este mundo, maestros de Israel, escudriñar las Escrituras, o el de Dios, el del Hijo del Hombre, los que dan testimonio de él. Hablemos del reino de las tinieblas. La Biblia proclama que Satanás es el príncipe de este mundo. Léalo en Juan 14:30 y Efesios 2:2. Esta creación está bajo la ley del pecado y por lo tanto deberá sufrir el juicio de Dios, según Juan 16, del 8 al 11 y segunda de Pedro 3:7. Después habla del reino de los cielos. Este aparece cuando se anuncia la venida de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y nos manda a proclamar un evangelio dentro de un parámetro muy definido. Se llama el evangelio del reino, de otro reino diferente al que había. De manera que para ser parte de este nuevo reino se necesita nacer de nuevo. Juan 3:3. El orden de predicar su reino es un mandato imperativo, según Mateo 24:14, Lucas 8:1 y 9:2. Y es un deber de la iglesia proclamar el reino de Dios dentro del reino terrenal. Mateo 6:33. Este reino no tiene que ver nada con este reino del mundo. Hay dos reinos muy diferentes. Anote la cita, investigue para que vea que el reino de Dios y el reino de este mundo divergen diametralmente. Hay una separación, por lo tanto, entre la iglesia y el Estado. ¿Sí? Jesús estableció la separación entre estos dos reinos, el reino de este mundo y su reino espiritual. Lucas 20, del 22 al 25 dice: ¿no es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ello, le dijo, esto es a los fariseos: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿Es quién tiene la imagen y la inscripción? Y él respondió y dijo, del César. Entonces afirmó, bueno, pues dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los primeros cristianos, durante los primeros 300 años del cristianismo, nos revela que la iglesia primitiva se mantuvo separada del mundo y del Estado. Es por eso que fueron perseguidos, martirizados.
Tuvieron que esconderse, no tuvieron edificio ni templo. Cumplieron su deber ciudadano, pese al dominio de una potencia extranjera que dominaba toda esa región, Roma. Romanos 13:7 y Mateo 22, del 17 al 22. Sin embargo, pese a que el sistema les hizo la guerra, la iglesia se sometió a las leyes vigentes. Sin embargo, no aceptaron a aquellos que atentaran contra el mandato del Señor. Por eso leemos en Romanos 13:1. Someteos a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El cristianismo entró en decadencia cuando la iglesia, después de ser perseguida del año 60 al año 311 después de Cristo, se convierte en la protegida del Imperio Romano e inicia un proceso de degradación que comienza con el famoso Concilio de Nicea en el año 325. Esto enseña que siempre que la iglesia forma parte del sistema dominante, lentamente pierde sus principios y se corrompe. Entonces, ¿por qué la iglesia se corrompe? Porque la política corrompe, porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Además, la Biblia es clara y explícita en 2 de Corintios capítulo 6 del 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué de acuerdo hay entre Dios y los ídolos? El principio bíblico básico, según 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, es que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué? Porque nadie puede servir a dos señores. No podemos estar con el mundo y con Dios. No podemos estar con el diablo y con Cristo. Tenemos que estar definidos. 2 de Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos, o sea, del mundo, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Y qué es lo inmundo? Todo lo inmoral, lo corrupto, la mentira, el engaño, todo lo que va contra los principios de la palabra. Después, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, es mucho más explícito. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, o sea, no se cambia, teniendo este sello, o sea, la evidencia. Conoce el Señor a los que son suyos. Sí, Él los conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Es importante esto, ¿verdad? Apártese de iniquidad, o sea, de maldad, de corrupción, de pecado. ¿Cuál es la realidad social? Bueno, veamos, ¿qué es la política de hoy en día? Según el diccionario, la política es la ciencia y el arte de gobernar, que trata de organizar y administrar un Estado en los asuntos internos y externos. Eso es la teoría. Pero ¿cuál es la realidad de la política en nuestros países latinoamericanos? Es el arte de mentir, de hacer demagogia y enriquecerse rápidamente mediante la corrupción. Los sistemas del mundo cada vez son más corruptos. De eso no me cabe duda. ¿Por qué se ha corrompido la política? Es la gran pregunta. Porque existe un poder detrás del poder. Sí. Los gobernantes están atados a intereses y organismos internacionales que impiden ejecutar políticas propias. Y esto es importante entenderlo.
La globalización o los organismos internacionales imponen políticas globales, o sea, uniformes. Estos organismos internacionales controlan los gobiernos e imponen una moral contraria a la tradicional. ¿Y quiénes son estos organismos internacionales que están detrás de los gobiernos pobres y pequeños? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las naciones poderosas que con su dadivosidad imponen condiciones de sometimiento, y las Naciones Unidas, dominada en su mayoría por líderes corruptos e inmorales. Hemos visto cómo la corrupción y la violencia se ha proliferado. Esto es profecía. La Biblia habla que en los últimos tiempos habría un deterioro moral y social. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 9 se explica. A nivel político, social, habría una crisis que prepararía el advenimiento del anticristo. 2 de Tesalonicenses 2:3, cuando habla la manifestación del hombre de pecado. Esto nadie lo detendrá. ¿Cómo fueron los días de Noé? ¿Cuáles son las señales dadas por Jesús respecto a la condición mundial de los últimos tiempos? Ahí tenemos un texto muy claro en Mateo 24, 36, 37. Dijo Jesús, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino que mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Claro, al llevarnos los días de Noé, tenemos que ir al pasado y analizar cómo eran los días de Noé. Y la característica de la época de Noé son estas dos cosas. Se caracterizaba por violencia y corrupción. Génesis 6, 11 y 12. Eran los dos factores que dominaban en la época de Noé. Violencia y corrupción. Frente a este panorama, os pregunto, ¿puede la iglesia o el cristianismo cambiar el destino de la sociedad entrando en política? ¿Podremos detener el cumplimiento profético de la palabra? ¿Es posible hacer una sociedad justa sin cambiar el corazón del hombre? ¿Hasta dónde puede un cristiano adentrarse en la política sin contaminarse, caminar por un pantano vestido de blanco sin mancharse la ropa? La utopía de los predicadores del evangelio de la fantasía es absurda. La iglesia debe entrar a gobernar el reino de las tinieblas, dicen los defensores de esta teoría llamada dominianismo o el reino ahora. Ellos dicen que debemos ocupar puestos políticos para poder detener la corrupción, como que la corrupción se detiene con leyes, sin cambio de corazón. Esto es imposible. Analicemos la realidad de la estructura de un Estado, de un gobierno. Todo país democrático tiene tres poderes: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. ¿Cuál de estos poderes es más factible para ser influenciado por la corrupción? Hay áreas en donde la presencia de un cristiano puede ayudar a disminuir la corrupción o la inmoralidad, pero nunca podrá detenerlo. Quizás dentro del poder legislativo y dentro del poder judicial podremos contribuir en algo si somos íntegros u honestos. Sin embargo, el área más contaminada en la política latinoamericana y la más peligrosa para que un cristiano pueda entrar sin corromperse es el poder ejecutivo. ¿Por qué? Hay dos razones poderosas. Uno, porque actualmente es quien maneja el dinero, los contratos y el poder de decisiones. Y por lo tanto, es más vulnerable del soborno. Y segundo, porque al llegar al poder, el político contrajo compromisos con aquellos que lo respaldaron en su campaña electoral mediante dádivas o dinero. Y entonces
indirectamente empieza a hacer favores a los que le patrocinaron. ¿Hasta dónde un cristiano puede entrar en política? Siempre y cuando no sea un ministro. Y los laicos que quieran entrar en política tienen que tener conciencia de valores que dictaminen su conducta, sabiendo que está pisado un terreno minado. Pero debe mantener la iglesia una separación entre el Estado, la iglesia, y el hermano que quiera hacer política, que no asocie el evangelio ni la iglesia con sus acciones políticas. No podemos imponer leyes morales a hombres corruptos, ni podemos transformarlo por medio de la fuerza. ¿Por qué? Porque si Dios respeta nuestro libre albedrío, nosotros también tenemos que respetarlo. ¿Somos nosotros profetas o gobernantes? La historia de Israel revela que los gobernantes se corrompían muy fácilmente. Entonces, aparecen los profetas para detener la corrupción y amonestar a los gobernantes, como Samuel, Gad, Natán, Elías, Ahías y otros más. El papel del profeta era advertirle a los líderes el peligro de corromperse cuando ostentaban el poder. Actualmente, la iglesia es como profeta en los últimos tiempos. Debe denunciar el pecado y predicar la palabra sin contaminarse con los que ejercen el poder o los poderes dominantes. Y concluyo. Jesús no fundó una iglesia política que reinará en la tierra para siempre, sino un pueblo que viene a buscar para reinar con él en el cielo y en la tierra nueva, cuando venga la ira de Jehová sobre la humanidad. Tome nota de esto y sepamos que como el aceite y el agua no se mezclan, el evangelio y la política tampoco se puede mezclar. Esperamos que tengamos claro la diferencia entre un reino y otro reino y lo definamos aún políticamente. ¿A quién servimos? ¿Somos políticos o profetas? ¿Somos personas que se adaptan al sistema o van contra el sistema, que es ir contra la corriente? Bueno, si te adaptas al sistema, tendrá el beneplácito. Tendrás que ser diplomático. Si te adapta a la palabra, tendrás que ser intransigente, firme y fiel a tu Señor. Tú decides. Queridos hermanos, este mensaje lo transmito hasta el día de mañana a las 7 de la mañana, pero la semana que viene cambiaremos a 1 hora de la tarde. Posiblemente estaremos transmitiendo este mensaje a las 9 de la noche, hora de Honduras, que sería aproximadamente a las 11 de la noche, hora de Miami. En realidad lo hacemos así porque con los viajes siempre a la hora de la mañana es mucho más difícil y he descubierto que más gente se puede conectar después de la tarde que en la mañana temprano, porque a algunos les gusta dormir la mañana, ¿verdad? Así que le invitamos para que nos acompañe en el próximo programa que estaremos transmitiendo, y cualquier duda o sugerencia puede hacer contacto con su servidor y con mucho gusto vamos a compartir con ustedes esta enseñanza. Gracias, muchas gracias. Y recuerde, si somos del reino de Dios, no claudiquemos. Una vez dijo Spurgeon, cuando la reina de Inglaterra lo quiso hacer miembro de su gabinete, le dijo: ¿cómo puedo renunciar a mi alto cargo de embajador de Cristo para ser un simple líder político terrenal? Tenemos que ser fiel a Dios, porque nuestra fidelidad a Dios es más importante que la fidelidad a los hombres. Dios nos bendiga.